Punto 2. Perspectivas sobre los sistemas de información. En este objetivo 2 empezamos a entrarnos en los conceptos que comúnmente vamos a utilizar. Y el primero, pues, definir qué es un sistema de información. Pues el sistema de información es ese conjunto de componentes que podemos interrelacionar. También es recopilar información, procesarla, almacenarla y distribuirla para apoyarnos en la toma de decisiones. Y eso pues ayuda a la coordinación y el control. Eso es a grandes rasgos un concepto de sistemas de información. Igual por otro lado, podemos tener dos elementos importantes como la información y los datos. Entonces, podemos ver en esta figura que esas dos palabras, datos e información, los datos son flujos de hechos de información sin procesar. Podemos tener cierto volumen, flujos, hechos, situaciones que todavía no las hemos procesado. Y la información, en cambio, es que ya ha sido clasificada o conformada de manera significativa. Pues ahí tenemos la figura 1.3 que nos muestra gráficamente que los datos, en el caso de un supermercado, puede ayudar pues a procesar y producir información significativa. Claro, ya en este caso, pues, traducirlo a un sistema. Hay tres actividades significativas en el sistema de información y están resaltadas, pues, la entrada, el procesamiento y la salida. Luego, pues, viene el feedback o la retroalimentación. Pero, ¿qué podríamos decir sobre la entrada? La entrada, pues, es captura de los datos sin procesar de la organización o del entorno externo que la obtenemos. Sobre el procesamiento, ¿qué podríamos decir? Que es convertir datos brutos en algo o en formas significativas. Y sobre la salida, es la transferencia de información que ya la hemos procesado y esa se la podemos entregar a personas o manifestarlas en actividades que pueden hacer uso de ella en el trabajo. Y la retroalimentación, pues, es cuando devolvemos a los miembros apropiados de la organización para ayudarles a evaluar o corregir la etapa de entrada para repetir el proceso, ¿verdad? Entonces, luego también hay otros elementos como la computadora o los programas o el software y el hardware. Pues las computadoras y el software son bases y herramientas técnicas similares al material y las herramientas utilizadas para construir una casa, algo así como relacionando entre lo físico y lo intangible. Y aquí pues tenemos gráficamente las funciones de un sistema de información con sus tres procesos y la retroalimentación para que haya pues información en la organización y esos tres elementos conforman el sistema de información para generar información retroalimentada, bien puede ser por los auditores, por los accionistas, información si es pública y los competidores también, que nos sirve para pues compararnos y mejorar. Entonces, otro elemento importante es las dimensiones que tiene el sistema de información. Pues
El sistema de información, recordamos al inicio que decíamos el sistema SAP, que establecemos los retos para llegar a trabajar el sistema de información, pero que el sistema de información depende de la organización, de la administración y de la tecnología a fin de generar lo que es el sistema de información eh, visto de otra forma en este gráfico, ¿verdad? Que ahí tenemos que hay que considerar la parte administrativa, organizacional o logística y tecnológica para poder diseñar un buen sistema de información. Recuerden que el texto está orientado a que nosotros construyamos los sistemas de información, que los pensemos para desarrollarlos, que programemos. A veces tenemos la situación que compramos el sistema ya hecho y se pierde pues estos elementos que nos sugiere el libro, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir de la organización? Pues hay que tener una dimensión lógica y organizacional del sistema. Hay que establecer jerarquías, hay que establecer responsabilidades y hay que tener pues como un organigrama. Recuerden que esto es a nivel de la empresa. A veces nosotros dejamos descansar todo en el departamento de informática, pero no es un departamento. Recuerden que estamos hablando que es un sistema que involucra todos los participantes. Pues por eso aquí nos sugiere que los niveles que puede tener una empresa pues serían la gerencia senior o nivel superior, el nivel medio o intermedio, que es la gente, que produce, que trabaja, que conoce, que hace pues los diccionarios, los lenguajes, revisa los procesos y tenemos también pues la parte operacional, que es lo que genera, donde se produce, donde se opera, donde se sirve y donde se generan los datos. Ahí pues nos ofrece este organigrama. Pues también de la parte administrativa, organizacional, tiene que haber pues separación de funciones empresariales. Hay que clasificar. En las empresas a veces se hacen los organigramas de manera independiente, creando los puestos, pero no considerando los niveles que va a tener el sistema. Entonces, separar las funciones como ventas y mercadeo, recursos humanos, finanzas, contabilidad, manufactura y producción, siempre pensando en la parte empresarial tecnológica. Si van a haber procesos comerciales únicos, cuál va a ser la cultura que vamos a tener, la filosofía empresarial, cómo va a ser la organización política. Eso es eh, organización. Igual también desde el punto de vista de lo que es la administración. Los gerentes, pues, ellos tienen sus estrategias, sus objetivos, y eso, pues, nos lleva que hay que responder a los desafíos comerciales. En el sistema, pues, esa tiene que incorporarse. Además, los gerentes deben actuar de manera creativa. No solo ponerse a inventar el producto, el servicio, sino cómo va a funcionar en el sistema, cómo modificamos los procesos. Si antes hay algo nuevo, cómo va a afectar los sistemas. Eso es administrativo. No que a veces tomamos decisiones, informamos, pero a veces no hemos probado si los sistemas pueden soportar esas ideas que a veces tenemos, ¿verdad? Entonces eso obliga a recrear la organización. Desde el punto de vista tecnológico, eso es administración.
Y sobre la tecnología de la información, ¿qué podríamos decir? Pues ahí hablamos del hardware, el software, la tecnología, de cómo vamos a gestionar todos esos datos, toda esa información, cómo vamos a conectarlo, cómo van a ser las redes, cómo va a ser la tecnología, cómo va a ser la comunicación. Es decir, que si vamos a usar redes, internet, intranet, extranet, eh, www, si vamos a tener un dominio. También hay que pensar en la infraestructura de la tecnología de la información. Es decir, cuál va a ser, que a veces le dicen a uno el core, qué core o qué sistema usan, pues esa es la infraestructura de la tecnología, la plataforma en que se basa todo nuestro modelo de negocio, todas nuestras ideas empresariales.